Una de las más grandes bendiciones que recibimos en la vida fue el poder estudiar hebreo en la Universidad de Jerusalén. Este estudio del libro de Génesis o Bereshit en el lenguaje hebreo es una compilación de notas y de escritos que hemos podido llevar del segundo año del curso. Para nosotros fue de gran bendición poder observar estas palabras y mirar lo que realmente significaban y cómo eran usadas en el contexto cultural judío. Agradecemos a nuestro maestro Alan Shah, quien se predispuso en enseñarnos, y pretendemos profundizarnos en el Génesis del Pentateuco del Torá, del cual se puede aprender mucho acerca de la esencia divina a través del Antiguo y también del Nuevo Testamento. Esperamos que, así como para mí lo sea para ustedes de bendición, el aprender estas palabras y ponerla en un contexto cultural de apreciación y de traducción en aquellos tiempos. Mi nombre es Ricardo Barrera y sirvo a la Iglesia de Cristo en Elgin, y esperamos, una vez más, para los amantes de las Escrituras, que esto sea de gran bendición para ustedes. Dios les guarde y Dios les bendiga desde la hermosa ciudad de Elgin. Reiteramos, soy Ricardo Barrera y el libro se llama Bereshit. Shalom y Ahabaj. Hasta luego. Cuando Jacob tiene esta visión con Dios, cuando escucha la voz de Dios, Dios le dice algo que al parecer él tenía un temor profundo en cuanto a ir hacia Egipto, a pesar de saber que su hijo le estaba esperando allá. Aquí estamos mirando finalmente el traslado de todos los israelitas, incluyendo Jacob, hacia lo que sería la tierra de Egipto, y donde ellos estarían más de 400 años. La Biblia es más específica y dice 403 años. En algunas partes dice 400, pero en Éxodo dice 430 años. No hay ningún problema con eso por la manera en que se escribía en redondear los tiempos. Y cuando dice ahí que Dios le habló a este Jacob, le habló precisamente en Berseba. Berseba, que significa los 7 pozos, un lugar muy importante que se encuentra en el desierto de Negev. El lugar donde ellos se van a establecer es lo que se conoce como Gosén. Gosén vendría a ser realmente la tierra donde ellos se establecerían y estarían muchísimo tiempo ahí. La palabra Gosén, ¿verdad?, significa, de la raíz del vocablo, se está acercando o se ha acercado. Pero se traduce muchas veces como un lugar donde se cultiva, el lugar de cultivo, donde es fructífero, donde al parecer todo tiende a nacer de la tierra sin ningún problema. Y Eretz Gosén se encuentra precisamente, según se cree, al este del río Nilo, pero hay muchos debates en cuanto a si estaba al este, nuestro este, o al este de aquellos tiempos, basado en la manera que se veían los mapas en aquel tiempo. Yo les decía la vez pasada, si ustedes recuerdan, que una de las cosas que entendemos acerca de los egipcios es la manera en que ellos veían su tierra. Su tierra no la veían como nosotros la vemos, en la forma moderna que la vemos nosotros el día de hoy. Cuando ven, por ejemplo, Egipto, ellos ven, tú y yo diríamos hacia arriba y miraríamos hacia el norte. Esa es la manera que tú y yo lo vemos, pero para ellos hacia arriba no es hacia el norte, para ellos hacia arriba es realmente hacia el sur. Esa es una regla que se tiene que entender, porque para ellos hacia arriba tiene que ver con la altitud de las montañas
y se entiende que Alejandría, el mar Mediterráneo, se encuentra a la altura del mar, y por lo tanto el río Nilo es el único río que fluye desde el sur al norte de todos los ríos de todo el mundo, y esto es porque el agua fluye por la gravedad. Así que se entiende que arriba realmente es la parte sur para ellos. Entonces, en esa expresión y en ese entendido, realmente para ellos, cuando hablamos de Gosén, es muy posible que Gosén no se encontrase aquí, donde normalmente están los mapas, sino que se encuentre del otro lado del río Nilo, según leemos la manera en que se escribe y se deletrea. Ahora, Gosén es un lugar muy importante porque es el lugar donde se va a establecer Jacob y todos sus hijos. Es importante este lugar porque no solamente se va a establecer ahí, sino porque ahí es donde va a fructificar Dios a este Jacob, y donde van a pasar de ser solamente 70 familias o 70 personas hacia una inmensidad, una gran nación. Esto es, la gran nación no se hace grande realmente en lo que se conoce como Canaán, se hace grande en Egipto, y Egipto, reiteramos, siempre vuelve a ser una parte muy importante en la formación del pueblo de Israel. Abraham fue a Egipto, Isaac fue a Egipto, Jacob va a Egipto, después Jesús va a Egipto, así que Egipto es fundamental en el desarrollo del pueblo de Israel. Entonces, aquí lo que está hablando es que cuando le dicen a este Jacob que su hijo está vivo, él decide ir, pero cuando llega a Beerseba, él tiene un temor genuino. El temor es, no sabe él si va a regresar. Y cuando habla con este Dios, Dios se le presenta de una manera muy interesante. Dice ahí en 46, versículo 2, dice: y habló Dios a Israel en visiones. Ahí está hablándole en visiones, no es en sueños. Es muy distinto esto, no es en sueños, ¿verdad? Tampoco es en figuras presenciales, es en visiones, y lo hace de noche. Siempre tenía, al parecer, Jacob de hablar con Dios de noche. El sueño fue de noche, las pláticas eran de noche, y esta vez no era cosa extraña. Así que estas visiones que él tiene de noche, y dijo Jacob, Jacob, y le habla ya no como Israel. ¿Se acuerdan que le había dicho cuando peleó con Dios: ya no le llamaré, o ya no te voy a llamar Jacob, te voy a llamar Israel, porque has peleado contra Dios y has vencido? Ahora le llama Jacob porque sigue mostrando un cierto tipo de incredulidad, y lo repite: Jacob, Jacob. Siempre cuando se repite, esta parte es para hacer notar el nombre y lo que el nombre significa en cuanto a la humanidad. Recuerdan que ustedes, cuando Jesús le habla a Pedro, le dice: Simón, Simón, hijo de Jonás. Esa parte que hace Dios siempre es como una forma de reafirmar la humanidad del ser humano. Y dice ahí, Jacob, Jacob, y él respondió: heme aquí. Y dijo, yo soy. Y fíjate, se presenta una vez más como el yo soy, y dice: yo soy Dios, ¿verdad? Y esta parte de yo soy Dios es una parte muy importante, porque realmente esta es la manera en que Dios volverá a presentarse ante el libertador de los israelitas en Egipto. O sea, realmente en la parte de lo que sería el monte Horeb, pero le dice de esa manera: yo soy quien yo soy. Esto es Jehová, yo soy quien yo soy. Esta idea de yo soy, lo mismo lo utiliza Jesús 7 veces en los evangelios, se sigue repitiendo. Dice: yo soy el Dios, o yo soy Dios, perdón. Y es interesante que diga yo soy Dios, como si él no supiese, no si sabía que era Dios, pero se lo dice de una vez también a él. Y le dice: yo soy Dios, y dice ahí: el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque ahí yo haré de ti una gran nación. Primero les había dicho que le iban a dar una tierra para su familia, para la gran nación que sería. Ahora le dice: yo voy a hacer de ti una gran nación, pero lo voy a hacer en Egipto. Y la pregunta sería: para ser una gran nación, ¿cuántas generaciones tomaría para ser una gran nación? O sea, realmente ya era una familia muy amplia. Jacob ya tenía 11 hijos en Canaán, un hijo en Egipto, eran 12 en total, tenían hijos y todo lo demás, así que era una familia pues literalmente grande en cuanto a ello, eran 70, pero una nación, pues ya estamos hablando de más de cientos, más de miles. En el contexto de ellos, una nación tiene que haber sido mínimo 100,000. Entonces se entiende que cuando se dice nación, Jacob entiende que serían 100,000, pero ¿cuánto va a tomar para que lleguen a 100,000 personas en sus generaciones? Y dice a él: yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Y lo que hace Dios es que profetiza varias cosas a Jacob. Le dice: primero,
vas a ir a Egipto, no te va a pasar nada. Segundo, allá voy a hacer de ti una gran nación. ¿Ok? Y tercero, vas a morir allá. Y vas a morir en presencia de tu hijo José. Y José va a ser el que esté en presencia tuya y él va a cerrar tus ojos, que es lo que normalmente hace cualquier persona cuando está en presencia de alguien que muere, ¿verdad? Le cierra los ojos. Los judíos tienen un contexto con qué dedos se cierran los ojos, porque se tienen que cerrar con ciertos dedos los ojos, pero no voy a hablar de eso porque no les interesa a ustedes eso. Pero es muy interesante esta parte por las palabras que indica la vida, lo que significa Jehová. Jehová es vida realmente. Cómo cierran los ojos tiene que ver con la manera en que los cierran. Y cuando habla de ello, muy interesante, hermanos, dice: y se levantó Jacob de Beerseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus niños, dice, y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlos. O sea, lo que hace es ahora van a viajar ellos. Y es interesante lo que hacen, ¿ok? Cuando viajan van a dejar su tierra. Canaán la van a dejar. Pero lo que se va a llevar es primero la gente, todas sus esposas, todos sus hijos, y luego se va a llamar todo su ganado, las vacas, las ovejas, el rebaño, todo se lo va a llevar, y lo hace en los carros que Faraón había mandado. O sea que se entiende lo difícil que era mover. Imagínense ustedes moverse de casa, no sé ustedes ahora, pero moverse de casa, cuántas cosas no sacarías de tu casa, ¿verdad? Cuántos camiones U-Haul no utilizarías para moverte de tu casa, o cuántos trailers tal vez no utilizarías. Bueno, se requerían varios carros para mover a este Jacob y a toda su familia. Y entonces lo que está próximo a hacer es que se va a hacer un conteo, hermanos, y este conteo es muy importante porque se van a contar realmente los 12 patriarcas, los 12 hijos de este Jacob, quienes ahora van a empezarse a mencionar como patriarcas. O sea, sí es verdad que es Abraham, Isaac y Jacob son los patriarcas, pero los padres realmente vienen a ser estos hijos, que vendrían a ser los que realmente conforman y forman el pueblo de Israel, no de Jacob, de Israel. El cambio de, nunca se le va a llamar el pueblo de Jacob, siempre se le va a llamar el pueblo de Israel. Siempre va a ser eso en la escritura. ¿Por qué? Porque Jacob es para presentar la humanidad, el usurpador, antes de recibir la bendición que iba a obtener con su pueblo. Ahora, Israel viene después, y ellos vendrán a recibir quién sería Israel. Y entonces lo que se hace es que se mencionan los hijos, se hace un censo, un conteo, y esto es importante hacerlo porque lo hacen antes de que entren a Egipto para saber cuántas gentes o cuántas personas van con ellos. Ahora, ¿cuántas mujeres tenía Jacob? Tenía 4. Una se le murió, recuerden que Raquel. Ahora tenía solamente 3, Lea, Bilhá, ¿y quién más, hermanos? Silpa. Entonces eran 3 mujeres, pero no solamente las mujeres, tenía varios hijos. Tenía a Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Gad, Aser, José, Benjamín, Dan y Neftalí. Ahora, lo que va a hacer es que va a poner los nombres. Interesante, en las familias se mencionan solamente los hijos y no las esposas de los hijos. Otra cosa interesante, sí se van a mencionar los hijos que murieron y al parecer quién los reemplaza. Y otra cosa que es también muy muy interesante, hermanos, es la mención de las madres para especificar de quiénes venían estos hijos. Cuando hablamos de Rubén, Rubén tiene Anoc, Falú, Ezrón y Carmí. Son los hijos de Rubén. Rubén es el primogénito de las familias. Simeón sigue Gemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zoar y Saúl, hijo de la cananea. Aquí ya muestra que tenía más hijos Simón. Leví es importante porque de Leví vendría el sacerdocio y por lo tanto vendrían las familias que estarían al cargo del servicio al tabernáculo. Entonces se menciona Leví, sus 3 hijos es Gersón, Coat y Merari. Y ustedes recuerdan que cuando regresan a tierra prometida, cuando regresan a Canaán, ¿qué es lo que pasa? Separa en 3 secciones a estos hijos y en la parte de enfrente del tabernáculo a Leví. Entonces se coloca Gersón, Coat y Merari en las 3 y luego enfrente Leví. Las familias de Leví, sus hijos, son importantes porque son los sacerdotes que estarían al tanto del tabernáculo. Luego viene Judá, y esta es la parte que les decía yo de Judá. Judá menciona a Er, Onán, Sela, Fares y Sara, pero menciona que los hijos de Er y Onán, murieron en Canaán, por lo cual los hijos de Fares fueron Esrón y Amón. Es interesante que haga mención de aquellos que mueren, ¿verdad?
Y luego, ¿quiénes le continúan? Algo muy interesante acerca de los judíos y de la historia de ellos es que muere alguien, es reemplazado por alguien más. Entonces aquí mueren 2 hijos directamente de Judá, son reemplazados por 2 nietos de Judá. Eso es importante para ellos. Lo mismo pasa en el caso de José. Muere José y lo reemplaza Manasés y lo reemplaza Efraín para tomar su lugar. Es interesante cómo siempre hay ese reemplazo de parte de los hijos. Luego viene, y estos serían, luego viene Isaacar y sus hijos son Tola, Fua, Job y Simrón. Luego viene Zabulón y sus hijos Seret, Elón y Jaleel, ¿verdad? Y estos todos son hijos de Lea, así como su hija Dina. Fíjate cómo a su hija Dina no se le menciona como una patriarca o una matriarca en este caso, no se le menciona como alguien importante, sí se le menciona porque es hija, pero no es como parte de los que formaron el pueblo de Israel, porque la genealogía venía por el hombre. Entonces, algo que pasa es que se menciona que estos son los hijos de Lea. Recuerden que Lea es enterrada con Jacob, y dice ahí la escritura, y no solamente se menciona a ella, sino que también se menciona a su hija Dina, y de ellos en total eran 33 personas, ¿ok? Así que solamente de ellos eran 33 personas en total. Después continúa con los hijos, dice Gad y sus hijos, Sifión, Aki, Esbón, Shuni, Eri, Aroti y Areli, y son los hijos de Gad. Luego viene Aser y sus hijos, Imna, Isua, Ishui, Bería y Sera, hermana de ellos, los hijos de Bería, Eber y Malquiel. Luego miraremos por qué hay este reemplazo de parte de ellos y por qué se tiene que mencionar a ellos, ¿ok? Y estos son los hijos de Silpa, y estos son solamente 16 personas. Así que tenemos 33 y luego tenemos 16, ¿ok? Se van contando cuándo se entraron realmente allá. Luego dice ahí José y sus hijos. José tiene a Manasés y a Efraín. ¿Qué es lo que es interesante? Que tiene que mencionar que los hijos de José fueron realmente el resultado de una relación mixta. Esto es entre un hebreo y una egipcia. Lo mismo que sucede con aquella que se dice los hijos de Bería o los hijos que eran de la cananea. Esto es algo muy importante porque se tiene que mencionar eso para empezar a ver las diferencias. Ahora José, les decía yo, les enseñaba los 3 tipos de liderazgo la vez pasada. Y una de las cosas que vemos con José es que José se adaptó a lo que él tenía. José estaba fuera de su tierra, y cuando José estaba fuera de su tierra, su liderazgo tiene que ver con que se adapta a los modos de ellos sin dejar de adorar a Dios. Pero una cosa que hace es que se mezcla con la egipcia. Ahora esta no era cualquier egipcia, porque Asenat era hija de Potifera, y Potifera es sacerdote de On. On es On es la ciudad más grande, con los templos más grandes del dios del sol, Ra. On se encuentra precisamente en lo que es Alejandría, a mano izquierda. Parte de On está ahorita debajo del mar Mediterráneo, se puede observar parte de ellos en las ruinas, pero On se encuentra ahí. Ahora, José se casa con una hija de un sacerdote, esto lo hace totalmente después que sale de la cárcel, lo cual indica que José, para establecerse bien y ser un buen ministro, se casa con alguien que tenga relación con los sacerdotes, porque después del poder gubernamental en Egipto, el próximo poder importante era el poder religioso. Esto es, si no había faraón, si se moría no había problema, pero si dejaban de existir los sacerdotes egipcios, había un problema para toda la nación de Egipto. Entonces, José se casa con ellos, pero les pone nombres hebreos. O sea, aquí es algo interesante. O sea, José se casa con esta mujer, la es hija de un sacerdote de la ciudad más importante del dios Ra, donde están los pilares. ¿Se acuerdan ustedes los pilares del sol? Si recuerdan la clase hace 2 años tal vez de la clase, cuando veíamos que los obeliscos realmente son un monumento, un pilar sagrado al dios Ra, al dios del sol. Entonces ahí se encuentran los pilares más grandes. Es más, el que se lo robaron los ingleses, se lo robaron realmente de ahí. Entonces, digo se lo robaron porque según ellos lo agarraron prestado, pero se lo robaron. Y ya se los pidieron de regreso y no se los quieren regresar. Entonces, pues digo que se lo robaron porque no se los quieren regresar.
Aquí estaba, en los dos pilares. Entonces, el pilar, hermanos, este pilar gigantes, eran en honor al dios del sol, Ra, y esta mujer era hija del sacerdote. Entonces, José se establece y dice, voy a gobernar, pero quiero estar ligado con el sacerdocio. O sea, es muy interesante lo que hace José. José, muy sabio, entiende lo que debe de hacer para poder llevar a cabo bien esto. Por lo cual yo decía que su liderazgo no fue como el liderazgo de Judá. Fue buen liderazgo, pero no fue como el de Judá. El Judá fue mucho mejor en ese caso, y por eso, de alguna otra manera, el Mesías viene por Judá y no por José. ¿Ok? Luego viene Benjamín y sus hijos, Bela, Beker, Asbel, Gera, Naamán, Ros, Mupim, Umpim y Art. Estos son los hijos de Raquel, en total 14. Entonces ya tenemos aquí 14, ¿ok? Y dice ahí, Dan y sus hijos, Usim. Y ya luego Dan nada más tiene un hijo. Es interesante ver cómo algunos tienen muchos hijos y solamente Dan tiene un hijo. Eso es muy interesante, hermanos, porque no es normal, no había como que control para no embarazarse. Ellos creían que el tener hijos era bendición. Entonces, ¿cómo pasan de tener tantos hijos y este nada más tiene uno? ¿Cómo está eso? ¿Ok? Y finalmente Neftalí y sus hijos Haseel, Juni, Jezer, Shilem. ¿Ok? Y estos son 7. Entonces aquí tenemos más o menos el número de la gente que se tiene. Realmente son 66. Pero se asegura en decir que estos son 66 sin las mujeres. Porque las mujeres no sé qué, hermanos, no se contaban. 66 sin las mujeres, porque las mujeres no se contaban. Entonces dice ahí, y el total realmente que entra, versículo 27 dice, y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas, todas las personas de la casa de Jacob que entraron a Egipto fueron 70. ¿Ok? 70 es muy importante, ¿ok? 70 es muy importante. Porque 70, hermanos, es un símbolo muy importante en toda la Biblia. ¿Cuántos son en el Sanedrín? 70. ¿Cuántas palmeras había en el templo? 70, ¿verdad? Este número es muy, muy importante. 70 es un número simbólico en toda la Biblia. Y entran así. ¿Cómo se va a llamar el libro de Éxodo? Realmente el libro de Éxodo en hebreo es Shemot, porque Shemot significa nombres. Nombres, es la palabra Shemot. Así que para el judío no se llama Éxodo porque eso solamente habla de la salida. Realmente es más correcto Shemot, porque no solamente en el libro de Éxodo se habla de la salida de ellos, se habla de muchas otras cosas. Realmente se habla de las 70 familias que entraron allá. Si tú ves, por ejemplo, Éxodo en el capítulo 1, versículo 1, dice ahí en Éxodo 1, en el versículo 1 dice, estos son los nombres, ahí está, Shemot. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron a Egipto con Jacob, cada uno entró con su familia. Versículo 5 dice, todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Entonces 70 son los que entran realmente a Egipto. Muy interesante, reitero, hermanos, porque era el número que tenía que entrar. De 70 que entraron, ahí ya incluyes realmente a las mujeres. De 70 que entraron, 600,000 varones salen. ¿Ok? 600,000 varones sin contar mujeres e hijos salen. O sea, es muchísima gente. Hay un debate, hermanos, entre los eruditos de la Biblia, especialmente los arqueólogos, si el número 400 es un número literal o es un número simbólico. Es un debate muy grande porque los arqueólogos, los que son fundamentalistas, dicen, ok, para que haya 400 años, tiene que haber evidencia de la entrada y de la salida. Y hay evidencia de las dos. Lo que no hay evidencia son los 400 años. O sea, ¿cómo marcas tú 400 años? Y luego empiezan a ampliar, bueno, tal vez la idea de 400 era porque era un número que se utilizaba para redondear unas generaciones. Tal vez no fueron exactamente 400 años. Y esa es la parte del debate que ellos tienen. Pero cuando veamos el libro de Éxodo, les voy a presentar cómo es que sí son 400 años. Y el secreto se encuentra en de 70 a 600,000 varones. Porque lo que les puedo decir es que de 2 personas aquí podrían salir 600,000 personas. Pero ¿cuántas generaciones va a tomar para que nazcan 600,000 personas? Así que aquellos que somos amantes de los números,
nos damos cuenta de eso y para nosotros esto es importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Jacob llega a Gosén. Ahora, ¿por qué es importante Gosén en la historia de ellos? Por varias cosas. Primero, los egipcios no comen con los pastores porque los ven impuros, los ven de segunda clase. Entonces, Gosén significa, una vez más, ¿qué, hermanos? Cultivo. Es la tierra más fértil realmente de Egipto. ¿Por qué? Porque cuando se parte el río Nilo, hermanos, toda esta partidura del río Nilo se establece en la tierra de Gosén. Entonces, ya que se establece en la tierra de Gosén, pues puede permanecer que hay agua y hay de la mejor tierra para ello. Entonces, lo que hace José es que habla con su papá y habla con sus hermanos, porque se los va a presentar al faraón. Y antes de entrar, habla con ellos, ¿verdad? Y les dice lo que tienen que hacer. Pero antes de ello, hermanos, se ve el encuentro entre Jacob y José. Fíjate que dice el versículo 28, dice, y envió Jacob a Judá delante de sí a José, para que le viniese a ver en Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén, y José unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén. Fíjate el cambio de nombres. Primero es Jacob. Cuando se habla de Jacob, habla de Jacob. Pero cuando se habla en relación a José y el pueblo, ya se va a llamar Israel. Eso es muy interesante en el lenguaje, ¿ok? Dice, se manifestó, dice, versículo 21, dice, y José unció su carro y vino a recibir a Israel, dice, su padre en Gosén, dice, y se manifestó a él y se echó sobre su cuello. Entonces, aquí miramos el reencuentro. ¿Cuántos años tenía José cuando fue vendido, hermanos? 17, muy bien. ¿Cuántos años cuando salió de la cárcel? 30, muy bien. ¿Cuántos años para poder, cuántos años de escasez y cuántos años de prosperidad? 7, 14 años. Entonces ahí calculas cuántos años tenía José. ¿Okay? Entonces José, ¿cuánto tiempo tenía que no veía a su padre? No. Yo se los puedo decir, pero pues no. Tampoco. No. Porque no llegó a su padre al final de los 7 años de escasez. Llegó unos añitos antes. Muy bien. 15. No, bro. 1 más 1, bro. 3. Por eso es 3. Muy bien. Entonces no llegó al final. Entonces es posiblemente, estamos diciendo que fueron 7 años de prosperidad. Aproximadamente faltaban 5 años todavía. ¿Se acuerdan ustedes que dice faltan todavía 5 años? Y de aquí a que llegó, son 5 años, son 2, son 9. Y luego son ¿qué? 13. Entonces 13 más 7 más 2, 22 años. Aproximadamente fueron 22 años. ¿Sí me están siguiendo? A ver, son 17 años lo venden. De ahí hasta que sale de la cárcel son 13 años. Sale de la cárcel, revela los sueños. De ahí son 7 años de prosperidad. 20, muy bien, 20. Y después 2 años más, ¿por qué? Porque fue al segundo año, faltaban 5 años para que fue con sus papás. 22 años. Muy bien, ya los puse a trabajar en su mente. Se despertaron todos, menos 2 que de por sí ya están dormidos desde hace rato de la historia. Muy bien, pero los que se despertaron, gracias por ello. Entonces, tiene 22 años y ver a su padre, y aquellos que tienen mucho tiempo que no ven a papá, mamá, pueden imaginarse el gran sentir, porque no es como que tenía fotos, no es como que le hablaba por FaceTime o por Skype. Esto fue un dolor muy grande. Finalmente ve a su padre, él no fue por opción de él, se lo habían arrebatado, y cuando lo ve dice la escritura que se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Fíjate cómo dice, mucho tiempo lloró. O sea, ¿cuánto tiempo no especifica? Solamente dice largamente. Es ese sentir de un hijo que no ve a su padre por 22 años.
Finalmente Dios le permite verlo y viceversa. Ahora dice, entonces Israel dijo a José, muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Ahora Jacob dice, ya puedo morir en paz. Ya vi a mi hijo, puedo morir en paz. Ahora José lo que hace es que los va a preparar. Hay algo interesante que hace porque los va a preparar, porque ahora lo que sucede, hermanos, es que los va a preparar porque los va a presentar ante Faraón. Los va a presentar ante Faraón. Esta es una estela. ¿Sí saben qué es una estela, va? ¿No? Ok, una estela es una piedra o una arcilla donde se escribe la historia. Hagan de cuenta que es como The History Channel en la antigüedad. Entonces los reyes lo que hacían es que se hacían estelas para mencionar su historia. Y esta se le llama la estela del hambre. No data al tiempo de José, pero data a un tiempo en que un faraón vivió una tempestad increíble, de tal manera que estaban muriendo muchísimas personas en derredor de él. Eso es una estela, se llama estela del hambre. Entonces aquí lo que sucede, hermanos, es que los prepara y dice, ok, los voy a presentar ante Faraón, pero necesito que hagan lo siguiente, les dice. Cuando los presente, él les va a preguntar, ¿cuál es vuestro oficio? Y cuando pase eso, ustedes les van a decir, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moráis en la tierra de Gosén. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Amanda, verdad? Sí, los miraba menos que ellos, pero ¿por qué José se asegura de que le contesten eso? Hermano, quería lo mejor para su familia. ¿Por qué? ¿Hay más? ¿Ah? Sí. ¿Por qué? Hay una cosa importante, ¿eh? Si no los querían, eso es muy importante. Y José lo sabía. ¿Por qué era importante para ellos? Sí. Porque de esta manera los mantiene fuera de las ciudades egipcias, donde hay una gran idolatría. Y eso es lo que quiere José también. Los quiere mantener fuera de la idolatría. Ahora, no solamente los quiere mantener fuera de la idolatría, quiere tenerlos en la tierra, pero también quiere que la familia tenga el ganado, porque José sabe que hay un reglamento en la economía, hermanos, ¿ok? En la economía hay un reglamento, ¿ok? En inglés se le llama assets, ¿ok? En español se le llama bienes. Todos tenemos bienes, pero cuando tenemos bienes hay que diversificar los bienes, pero hay bienes que no sirven tanto como otros bienes. Levanten la mano, ¿quieren entender, hermanos? Ok, hay bienes, así van en orden. Entonces, ¿de qué te deshaces tú primero? ¿De qué te deshaces tú después? ¿De qué te deshaces tú después? Cuando uno es pequeño, ¿se acuerdan lo que le dice? Papá me decía mucho esto, que no vendas las cosas porque son bien difíciles, ¿qué? ¿Hacerte de qué? De ellas. Eso siempre decía papá, son difíciles de hacerte de ellas, no vendan las cosas, no vendan las cosas. Entonces, ¿pero por qué, hermanos? Porque es bien fácil, hermanos, vender algo y es bien difícil comprarlo. ¿Quién está de acuerdo con eso? Levante la mano. Entonces, lo que nos enseña ahora la economía es que una cosa importante es que cuando hay escasez, hay oportunidad. Repito, cuando hay escasez, hay oportunidad. ¿Quién está de acuerdo con eso, hermanos? ¿Por qué? Entonces, como que ese es un secreto de la economía. ¿Quién sabía que iba a pasar esto? José. ¿A quién le dijo? Al faraón. Pero José se está preparando para ello. Y José establece en 4 parámetros los bienes en los cuales se van a deshacer los egipcios y los cananeos de todo. Y lo hace muy bien José. José sabe que se viene esto. Y lo primero que hace es que
Ok, faltan unos años todavía, se va a poner seria la cosa, y cuando se ponga seria la cosa, esto es lo que va a empezar a ocurrir. Lo primero que va a pasar es que a todos les va a acabar ¿qué? La comida, es lo primero. Si se les acaba la comida, ¿qué necesitan después? ¿Qué viene después de la comida, hermanos? Billete, dinero, porque con el dinero se compra ¿qué, hermanos? La comida. Primero la comida, luego el billete. ¿Tantos de acuerdo, hermanos? Después de la comida y del billete, ¿qué viene después? Los animales. Muy bien, hermano, usted sí es del rancho, usted sí es del rancho, hermanos. Bueno, no era tanto de rancho, pero sabe lo de rancho. Sí, sí es de rancho. Sí, sí es de rancho. Los animales. Esto es, si tú vives en rancho y tienes un guardadito de dinero, ¿verdad? Y tienes comida, se te acaba la comida, sigue el dinero. Se te acaba el dinero, siguen los animales. Pero ¿quién vende primero? ¿Quién primero da el animal antes que el dinero? Nadie. El animal es más importante porque el animal es realmente un ingreso pasivo. Pues no tan pasivo, ¿va? Pero ¿me entienden lo que estoy diciendo? Porque te está generando ¿qué? Becerros, leche. Ustedes saben, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace? Y después que se te acaban los animales, ¿qué sigue, hermanos? No, sí, no. Pero para empezar, recuerden que ellos no tienen como nosotros las cosas de la casa. Ellos viven, nada más es un cuarto donde viven. ¿Qué sigue después de los animales? ¿Ah? No, todavía no. La tierra, ahí está. Esa es la regla. Dinero viene después de la comida. Vacas o ganado viene después del dinero. Bienes y raíces viene después de ello. Y finalmente, entonces lo que va a hacer José, hermanos, es que va a establecer una estrategia. José es bien inteligente, hermanos, y dice, ok, para empezar a todos se les va a acabar la comida. Ya lo sabía, por eso se hizo los graneros. Cuando a todos se les acabe la comida, todos van a venir ¿a qué? A comprar, pero va a pasar un efecto dominó, que cuando todos vengan se les va a acabar ¿qué, hermanos? El billullo, el dinero. Billullo es una palabra que se usa en México. Billullo es dinero. Se les va a acabar el billullo. No billullo, no comida. Después van a seguir teniendo hambre y ya no tienen billullo. ¿Qué sigue, hermanos? No. En los animales. Van a venir a vender los animales. ¿Quién es su familia? ¿Qué hace su familia? Ganaderos. Ok. Tú los tienes que establecer en una posición que estén trabajando bajo el faraón, porque van a venir en cantidad de animales y alguien los va a cuidar. Y el que cuida el ganado siempre tiene queso, leche, carne y todo lo que necesita. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Porque se te acaba el dinero, te matas un becerro. Y después, ¿qué dice José? Cuando se acaben los animales, van a empezar a dar, ¿qué, hermanos? Sus tierras. Eso es un proceso, va a ir descendiendo, es una forma, en un efecto dominó. Pero piensa, fíjate lo que te enseña aquí esta economía bíblica. Hay conceptos de economía bíblica muy interesantes, hermanos, que tenemos que aprender nosotros. ¿Ok? Si tú solamente tienes puro dinero, no es la mejor idea. Es más, si tú les preguntas a los que vivieron en México ahí por la gran devaluación de los años 90, cuando tenían mucho dinero, ¿y qué pasó, hermanos? Se devaluó todo el billullo, todo. Por eso mi tía, una tía que teníamos, se llamaba Feya, ella falleció. Mi tía siempre tenía su dinerito en dólares, porque decía, no, dice, el peso se devalúa, pero el dólar siempre ¿qué? Mantiene su valor. Eso en aquel tiempo, ¿eh? Ahorita diría Anthony que el Bitcoin, ¿verdad? No sé si todavía, soy un incrédulo todavía de eso, ¿eh? Pero bueno, es otra cosa. ¿En qué estábamos? En el dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Si tú tienes puro billete, puro billullo, no es correcto. Entonces lo que hace la economía es, no solamente tienes que tener billullo, tienes que tener después del billullo, tienes que tener ¿qué? Ganado, bienes pasivos, ingresos pasivos que te estén generando. Es lo que tú tienes que tener. Eso es lo que se llama diversificar. Pero también tienes que percibir que si en un momento se te acaba tu billullo, tienes de dónde sacar. Fíjate cómo la gente en la economía del día de hoy lo hace al revés.
Fíjate, tú ves estas compañías que dicen Title Company, ¿sí las has visto? Tú dices, qué buena onda, ¿va? Llevo mi título del carro y me dan dinero. Eso está al revés. ¿Por qué estás haciendo? Le estás dando tu carro por $1,000 o $2,000 y ya tienen el título, no les pagas, se quedan con tu carro. Eso está al revés. O sea, es seguro que el que va a la casa de empeño, al pawn shop, o que va a estas compañías de títulos, ya ellos van ganando. Ellos van ganando desde el principio. ¿Por qué? Porque están de lado, pero lo aprendieron bien. Totalmente. Y es legal. Es legal. Sobre todas las cosas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Y luego viene la parte de la tierra. O sea, fíjate cómo diversifica dinero, luego los animales y luego la tierra. O sea, que tienes que tener una diversificación. Dice uno, no, pues si no tengo ni dinero, no tengo ni dinero, ni vaca, ni dónde caerme muerto, pues ¿qué estás esperando tú? ¿Ok? Bueno, entonces, cuando viene una decadencia, que es parte de la vida, todo es cíclico, no importa cuánto dinero tengas, qué tan importante seas tú en la compañía donde seas CEO, a todos le llega la fiestecita, hermanos. A toda gente le va a llegar sus 7 años de escasez. A todos, hermanos. A todos les van a llegar sus 7 años de escasez. Tarde o temprano, el que tiene mucho, hermanos, ¡pum!, le va a llegar. ¿Por qué? Porque el que tiene mucho, hermanos, le caen demandas. Le cae el gobierno. Se enferma de algo. Los hijos se lo roban. Olvídate esto, no hay nada nuevo debajo, ¿qué? Debajo del sol. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que hace José es que está mirando hacia el futuro y dice, ok, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Tienes tú que prepararte un poquito de efectivo, un poquito de vaquitas y un poquito de terrenos. ¿Por qué? Porque es el orden, porque así se va hiriendo. Cuando viene el primer año, hermanos, cuando viene el primer año fuerte, donde no había nada que comer, la gente llegó y le dijeron a José, se nos ha acabado el dinero, no tenemos con qué comprarte. Una persona que no tiene cash, porque aquí dicen que cash is king, es peligrosa, lo tienes en tus manos. Una persona que no tiene efectivo, lo tienes en tus manos. ¿Cómo? Acreedor. ¿Por qué? Porque si no tiene dinero, ¿qué va a hacer, hermanos? Es más, cuando alguien compra una propiedad, siempre dice, la agarré bien barata. No, no la agarraste barata. O sea, sí, pero no. Agarraste a alguien desesperado. ¿Sí ves la diferencia? O sea, no la agarraste barata, agarraste a alguien bien desesperado. La casa que compramos nosotros, aquí voy a cortarle en el YouTube, no en forma virtual, por seguridad personal. La casa que compramos nosotros, hermanos, la compramos realmente porque se habían separado las personas. Y entonces ya no querían andar juntos. ¿Y qué es lo que hicieron? Que remataron la casa. Váyase a la casa. ¿Por qué? Porque, hermano, lo que es una tragedia para alguien puede llegar a ser una bendición para alguien más. Y lo que estaba haciendo una tragedia para Canaán y Egipto era una bendición para José y para el faraón. Y José dice, cuando llegan todos, ¿sabes que se nos acabó el dinero? No tenemos. José dice, ya sé qué viene. ¿Qué viene después, hermanos? Pasó un año y dice, ok, ahora denme todos sus ganados. Fíjate, el faraón ya tiene todo el dinero de Canaán y Egipto, ¿okay? Todo el dinero, más aparte sigue teniendo comida, ¿ok? Ahora dame el ganado y le dan todo el ganado, hermanos. Los empieza a balconear poco a poco a los pobres. Una cosa, otra cosa, y luego se les acaba eso, dice, no hay problema, denme su tierra. Y les agarró la tierra. Pero fíjate, luego es tan inteligente José, hermanos, porque fíjate, es tan sabio que dice, ok, si agarro la tierra, pero yo la tierra no la necesito para mí. O sea, sí, pero no. Yo necesito que la tierra se trabaje, así que necesito a alguien que la trabaje. Entonces, dame la tierra, yo te voy a dar semilla para que tú trabajes. Y, qué buena onda soy. Una quinta parte me la das a mí y las otras 4 te las quedas tú. Pero la tierra, ¿qué? Fíjate, ya les quitó el dinero, ya les quitó las vacas, borregos y todo lo demás. Ahora les ha quitado, ¿qué más? La tierra, y los ha puesto ¿a qué? A trabajar gratuitamente.
inteligente, hermanos. Qué inteligente. Y luego se les acaba y dice, ok, véndanse ustedes. Y se venden como esclavos. Y Faraón realmente vino a ser el hombre realmente más rico de qué? Gracias a Dios y a José. Entonces, si tú tienes puro billullo, más vale que compres una vaquita. ¿O no es cierto? No, pero no estoy hablando en forma literal, hermanos. ¿De qué? Van a llegar, la tomaron, mira, me compré la vaca y la ciudad me dijo que la sacara de mi yarda. Estoy hablando en forma parabólica, para que me entiendan. Entonces, y si ya tienes eso, compra un terrenito. Compra un terrenito. ¿De veras? Dices, pero yo para qué quiero un terreno. Hermanos, ¿cuánta gente tiene puro dinero y se le va? Porque es difícil hacerse de las cosas. Pero deshacerse es bien qué. Y en la desesperación, hermanos, como dice el Apocalipsis, en la desesperación, todo vale baratísimo para el que tiene, pero para el que no, todo vale carísimo. Solo que fue una tragedia para Canaán y Egipto, fue realmente una bendición para el pueblo de Israel. Porque pues imagínate, ya te traigo 100 vacas más, ¿cómo que otras 100? Sí, ¿quién las está cuidando? Porque esto sí, el faraón puso encargado a los hermanos de José de todo el ganado, hermanos. Solo le trajeron y le trajeron y le trajeron. Y José, mira, y le trae. Ya no traigan, ¿no? ¿Cómo no? Traían y traían. ¿Y el pueblo de Israel qué? Creció. Preguntas, comentarios. ¿Se entendieron los 4 pasos, hermanos? ¿Sí me entendieron? Yesenia, ¿sí me entendieron? No es iPhone primero, no es iPhone. No es Fumination segundo, no tampoco. Fíjate. ¿Okay? ¿Qué es? ¿Qué es primero, Yesenia?